Hola hermanos, Dios les bendiga. Soy el alumno Dan Aguilar y pues esta es la predicación del Antiguo Testamento. Yo escogí el Salmo 42 y bueno, he titulado este mensaje ¿A quién clamaremos? Y solo daré una pequeña oración pequeña pues para que el Señor nos guíe. Amado Padre, pedimos tu dirección para que tú me guíes, Padre, y sean tus palabras, Señor, las que sean expuestas, Señor, en este momento, y que sean de bendición a mi vida, Señor, y que, Señor, también sean la bendición para aquellos que lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero empezar este mensaje como le titulé ¿A quién clamaremos? Y bueno, quiero empezar con esta introducción. El clamor es un grito desesperante de solicitud de ayuda de alguien que es superior a mí. Y el Salmo habla inicia el primer versículo haciendo una metáfora acerca de un ciervo. Y bueno, los ciervos braman, las ovejas balean, los lobos aúllan, etc. Nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos chillado, llorado, gritado para solicitar ayuda, ya sea cuando éramos bebés, necesitábamos los brazos de nuestra mamá, cuando éramos niños y nos habíamos caído y nos raspábamos las rodillas, pues llorábamos porque necesitábamos también la ayuda de nuestra mamá. Pero ahora cuando pues somos adultos experimentamos algún tipo de dolor, casi siempre solicitábamos o hemos solicitado ayuda de alguien que es más fuerte que nosotros. Y bueno, porque ese es el propósito de clamar, el que alguien que está en mejores condiciones que nosotros nos ayude. El salmista escribe un cántico de la dolorosa experiencia del sufrimiento. El salmo en la Reina Valera está titulado, ahí hay un título que dice: Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, Masquí de los hijos de Core. Y bueno, voy a dar lectura a este salmo para que podamos introducirnos también. Dice así el Salmo 42, dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista claramente compone este canto en medio de un momento en el cual se siente perseguido, perdido y necesitado. Se cree que este salmo lo escribieron los hijos de Core, los músicos que componían los salmos y que servían de esta manera, y que la situación bajo la cual fue compuesta fue donde ya no les era posible estar en el templo para adorar a Dios. Algunos comentaristas sugieren que este salmo se escribió cuando Absalón había conspirado contra David su padre, y entonces David huyó con toda su gente que le seguía, y los levitas con el arca del pacto. Pero después David
decidió regresar al arca del pacto a Jerusalén. Ahí esa historia está ahí en 2 Samuel 15. Seguramente el salmista realmente tenía un deseo genuino por la presencia de Dios, pero no podía estar en la casa de Dios. Realmente, si lo escribió David o David le solicitó a los hijos de Coré que lo escribieran, pues nos queda duda que el salmista realmente tenía ese deseo genuino de la presencia de Dios, pero ya no podía estar en la casa de Dios, y es que en el templo de Dios, y es que así era en ese tiempo donde estuviera el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. Como quiera que sea el caso, el salmista expresa su gran necesidad de estar delante de la presencia de Dios. Por si fuera poco, sus enemigos contribuían a que el salmista estuviera desanimado, haciéndole la típica pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu Dios? Vaya, primero alejado de la presencia de Dios y luego de sus enemigos con sus cuestionamientos, y hasta probablemente enfermo a causa de esta persecución por su tristeza. Como dicen por ahí, le llovió sobre mojado. Pero veamos que la palabra de Dios, Jesús, nos dice a nosotros que en este mundo tendríamos aflicción. Hay en Juan 16:33, en la parte B de este versículo. Y bueno, ¿qué puede hacer una persona en situaciones similares hoy en día? Sentir que está distante de Dios, que sus enemigos se burlen de su fe en Dios, tal vez hasta atravesando una enfermedad, o quizás otro tipo de persecución, otro tipo de enemigo. Hoy en nuestra actualidad realmente muchas personas, y como cristianos no estamos exentos también de ser extorsionados por el crimen organizado. Y bueno, el salmista nos señala que el hombre afligido de su alma clama por ayuda. Pero ¿a quién clamaremos los cristianos? ¿A quién clamará el ser humano cuando sintamos que estamos en el desierto, abandonados, sedientos y afligidos? Analicemos este pasaje para saber a quién dirigir nuestro clamor, o nuestro inevitable clamor. ¿A quién pediremos su ayuda? ¿En quién estará puesta nuestra esperanza? ¿Y quién nos rescatará? ¿A quién clamaremos cuando nos sintamos perdidos? Cuando nos creamos que nadie nos ama, cuando vemos que en el mundo hay hombres falibles, cuando tenemos enemigos o estamos enfermos, cuando nos sentimos también perseguidos. ¿A quién clamaremos? Y aquí cuatro declaraciones o 4 enseñanzas de a quién clamaremos. La primera: clamaremos al que nos dirige al lugar correcto. Dios siempre ha querido que el hombre sepa cuál es la dirección correcta para llegar a Él, apuntando en todo momento a su Hijo Jesucristo. Por lo que expresa el salmista, se sabe que ya había disfrutado de la presencia de Dios en su vida, conduciendo a otros al templo. En aquel tiempo, estar en el templo era estar en la presencia de Dios. Vivía en comunidad, porque lo expresa así el salmista. Disfrutaba de ser saciado de Dios. Pero algo sucedió que perdió el rumbo. Lo expresa de una forma metafórica, donde se siente ubicado en ese momento, y lo que le provoca estar en ese lugar lejos del que sacia su sed. Hoy muchas personas se sienten de la misma manera. Nada los sacia. Prueban ir a uno u otro lugar buscando que algo los sacie. Incluso cristianos buscando iglesias donde se predique temas humanistas, de superación personal, temas parecidos así, creyendo que eso los llevará a una vida en plenitud, pero con una gran necesidad de ser saciados, de ser guiados a la dirección correcta. El salmista clama a Dios porque ha comprobado que Él es el lugar correcto, su presencia. Hoy el mundo necesita saber que Jesús es el camino para dirigirse al lugar correcto. Las personas que se sienten perdidas, sedientas, que están atravesando una necesidad
necesidades de la verdad, tienen un clamor en lo profundo de su corazón. Es necesario que conozcan lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está más que claro. Jesús es el que nos lleva al lugar correcto que todo hombre necesita cuando está perdido, cuando se siente perdido, cuando está sediento. Clamemos si nos creemos perdidos, si estamos atravesando un momento de sequía, si estamos atravesando un momento de nuestras vidas en el cual nos sentimos alejados de Dios. Aun si en algún momento de nuestras vidas disfrutamos de la presencia de Dios, aun si en algún momento estuvimos cerca, incluso con una congregación, y que con Él, y reconozcamos que con Él se vive la vida a plenitud. Si estamos sedientos, necesitamos clamar y venir a Él. Clamemos al que nos dirige al lugar de su presencia. Para sabernos en qué condición o ubicación estamos actualmente, necesitamos estar humillados. El salmista estaba en esta condición. Eso lo llevó a clamar al que lo guiaba al lugar correcto con Él. Lo cierto es que necesitamos clamar a aquel que nos dirige al lugar correcto. Así que también clamemos al que muestra su amor día a día. Clamemos al que muestra su amor día a día. Dice el salmista así: pero de día mandará Jehová su misericordia. En el versículo 8. Así lo expresó el salmista, a pesar de la condición que estaba y la profunda aflicción que atravesaba, reconoció que Dios lo amaba. Lo había visto con sus ojos de primera mano, de día a día su amor. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Necesitamos clamar al que muestra su amor día con día, al que muestra su misericordia día con día. Para aquellos que para aquellos que ya le hemos conocido, podemos reconocer y podemos estar conscientes de que Él todos los días renueva su misericordia con nosotros. Pero para aquel que no le ha conocido, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, también es necesario que sepa que Dios ha mostrado su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, que le da la oportunidad de que ese día se pueda arrepentir y que pueda tener ese encuentro con Jesucristo. De esa manera muestra su amor día a día. Así es que Dios nos ama. Para el salmista no quedaba duda de ello, y eso que tenía enemigos que lo hacían sentir mal. Su clamor era dirigido a la persona que le había mostrado su amor cada día, durante el día, por el tiempo que haya durado su aflicción, y aún después de ello seguramente. No quedaba duda que le amaba. El salmista se atrevió a mencionar el nombre de Dios no solo en este versículo. Solo un dato curioso, no para mostrar nada ni elocuencia, solamente para anotar algo que nos debe llamar la atención en este salmo. En el segundo libro de los salmos, que empieza precisamente con el Salmo 42 y abarca el Salmo 42 al Salmo 43, que los salmos están divididos en 5 libros, y esta sección del 42 al 83 es el segundo libro. El nombre más usado es Elohim, y enfatiza su grandeza y supremacía, y se usa unas 200 veces, más que el nombre propio de Dios, que es Yahweh, o bueno, yo no soy tan experto en pronunciarlo. Se usa unas 44 veces.
Y es que hay muchos nombres para Dios en el Antiguo Testamento, aunque el verdadero nombre era tan sagrado que no lo pronunciaban, pero pero se perdón, pero eso usaba un tetragramatón con las letras Y, H, W, H, las consonantes sin vocales para su nombre. En esta forma demostraron su gran temor y respeto al nombre. En este salmo Elohim se usa unas 14 veces, mientras que Yahweh solamente una ocasión. Vaya que no le quedaba duda al salmista que quién le amaba. Actualmente existe una crisis de aceptación de que nos amen. Las personas buscan erróneamente en ideologías, en personas, en los likes, en los followers, pero Dios nos ha amado aún y como somos. La más grande prueba, la entrega de su Hijo por el pago de nuestros fracasos, errores, inseguridades, etc., por nuestros pecados. Su misericordia ha sido con nosotros día a día. El mundo clama, pero a veces a las personas erróneas. Clamemos al que nos da la oportunidad de conocerlo. El salmista no conocía toda la revelación de Dios, pero sabía que lo amaba. ¿Cuánto más nosotros que hoy podemos conocerle y experimentar el amor de Dios en su Hijo Jesucristo? Para eso vino Jesucristo, para darnos a conocer a Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Clamemos al que día a día nos ama y quiere que le conozcamos. Y sí nos ama. Clamemos también al que nos muestra su superioridad ante los enemigos. Si nos ama, nos lleva al lugar correcto. Claro, es mayor que si nos ama y nos lleva al lugar correcto, claro que es mayor que nuestros enemigos. Y lo que ellos nos provocan, los enemigos y la ausencia de la presencia de Dios en la vida del salmista lo llevaron a una tristeza inevitable y tal vez a una enfermedad. Es válido pedir ayuda cuando nuestros enemigos, pedir ayuda contra nuestros enemigos, pero creo que también es bueno tener enemigos. Nos mantiene una constante dependencia de Dios, pues muchas veces son más de los que podemos enfrentar y mucho más que nuestra fuerza. Vaya ejercicio de fe que se llevó el salmista. El salmista se dirige a Dios como Elohim, reconociendo su grandeza y su supremacía, como ya lo mencioné, aproximadamente 14 veces. En cualquier línea de batalla, Dios es superior a nuestra aflicción, dolor, tristeza, enfermedad o enemigo. Clamar es depender del que es superior en cualquier línea. Dependiendo de Dios, quisiera contarles esta ilustración. Y es que un hombre pobre de su isla natal, en la costa occidental de Escocia, donde no había medios de comunicación por lo que había visto pocas cosas, en el barco le contaban acerca de las maravillas que veía en la isla de Mun, la isla donde la isla donde él venía, llamada San Kilda, era muy poco fructífera y tenía que trabajar mucho para poder sacar fruto de la tierra. Uno de los pasajeros le preguntó si había oído hablar de Dios alguna vez. El labriego, un tanto resentido de semejante pregunta, preguntó a su vez a ese compañero de viaje de dónde venía. El interpelado le respondió con mucho orgullo que él era de una tierra donde la naturaleza daba frutos abundantes y cuyas comodidades ofrecían a las gentes una vida maravillosa. Entonces me explico por qué
Dios se olvida, perdón, entonces me explico por qué se olvidan de Dios. Nosotros, perdón, nosotros como tenemos que depender de Él, jamás podemos olvidarlo. Experimentar la aflicción, una pérdida de salud o un enemigo que nos está asediando, nos recuerda esa condición, nos orilla a clamar, nos orilla a clamar, y clamar es depender de Dios. Y finalmente, clamemos al que es nuestra esperanza. Si clamamos al que nos dirige al camino correcto, que nos muestra su amor día a día y sobrepasa las líneas de nuestra aflicción, de nuestras aflicciones, de nuestros enemigos tal vez, deberemos ya darnos cuenta que clamamos al que es nuestra esperanza. Así es, podemos esperar lo mejor de Él, pero esto implica ser pacientes, aprender a quedarnos quietos y disfrutar nuestra aflicción, a quedarnos y atravesar nuestra aflicción. Sí, como lo oímos, el salmista se hace una pregunta en forma de coro: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Como diciendo, ¿por qué razón he de estar triste si a quien pido mi socorro es mayor que todo esto que me acontece? Claro, hay esperanza. No soy músico ni sé mucho sobre las letras de las canciones, pero algo que sí noto en las letras de las canciones es que los coros de las canciones se quedan muy grabados. Creo que el salmista tenía la intención de escribir este coro y que quedara muy grabado en su mente para que no se le olvidara. Grabémonos esto: hay esperanza porque al que clamamos es más grande que todo lo demás, y como consecuencia de ello esperamos ser rescatados, volviendo a estar en su presencia, disfrutando de su amor, porque aún he de alabarle. O sea que no siempre nos quedaremos afligidos, tendremos un futuro y será con Él, una vida con Él. Déjenme terminar con esta segunda ilustración, y esta fue la que más me gustó. Y dice así: durante un terremoto ocurrido hace unos pocos años, los habitantes de la pequeña ciudad, presos del pánico, corrían de una a otra parte cuando se apercibieron de una anciana a quien todos conocían, en cuya actitud no podía verse sino paz y sosiego, la cual desde la puerta de su vivienda parecía sonreír a los espantados. Alguien le preguntó: abuela, ¿no tiene usted miedo? A lo que la anciana, una cristiana fiel, contestó: no tengo miedo, muy al contrario, estaba pensando que mi suerte es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, si quiere, sacudir el mundo. Vaya declaración que dijo esta anciana. Me gustó mucho el final. Dice: pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, si quiere, sacudir el mundo. Creo que las aflicciones nos sirven para en realmente poder clamar a Dios, clamar al que nos puede llevar a la dirección correcta, al lugar correcto, clamar al que nos muestra su amor día con día, al que prolonga su misericordia día tras día, aún a los que ya le conocemos, pero también a aquel que no le ha conocido. Atravesar las dificultades nos ayuda a clamar a aquel que nos muestra su superioridad ante las adversidades o ante los enemigos. Perdón. Y también clamar a través de una adversidad, nos ayuda a clamar al que nos puede dar una verdadera esperanza en este mundo de tanto dolor. Espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.